quiero que revisitemos estos conceptos que hemos estado discutiendo sobre desvanecimiento en el área local. Y para eso comencemos con esta figura que ya la hemos tenido antes. Y esta figura lo que muestra es una portadora pura, la envolvente recibida de una portadora pura transmitida. Así que pensemos que en alguna parte hay una antena transmisora, y esa antena transmisora pone una portadora pura SDT, la vamos a poner como señal de pasabanda de alguna amplitud, A sub C, coseno, si quieren pongámosle un A sub C raíz de 2 para que tenga potencia A sub C, coseno de 2pi FCT, una portadora que sale al aire. Sabemos que para esta señal la envolvente compleja S tilde de T es igual a sub C constante. ¿Sí? O sea, tenemos acá en forma implícita escondida la forma canónica. Hay un raíz de 2 y hay un coseno. No hay un seno, por lo tanto no tiene componente en cuadratura. Así que lo que hay acá, esto acá es la componente en fase. Así que la portadora puesta en el aire, descrita como una envolvente compleja, tiene, a ver si encuentro aquí un huequito para dibujarla, ahí está. En el tiempo es simplemente una constante. Eso es una portadora pura en el aire. Y esta portadora se propaga por múltiples trayectorias, según este modelo gráfico que ya hemos visitado varias veces. Entonces tenemos la portadora pura que pasa por esta trayectoria, que viene por esta trayectoria, por acá. Hay un lote de dispersión en el follaje, genera muchas trayectorias lejanas, trayectorias cercanas, y convergen todas esas versiones de reflejos de la portadora, convergen en la antena transmisora. Y esa portadora, en cada una de sus versiones, de sus trayectorias, llega con cierta amplitud y cierta fase. Y se genera entonces acá una suma de ondas. Y esa suma de ondas es tal que a lo largo del tiempo, y aquí tiempo cuando tenemos un móvil que se mueve a cierta velocidad, tiempo en el fondo también refleja posición en el espacio. Entonces, en distintas posiciones en el espacio, esa suma de múltiples portadoras de la misma frecuencia, cada una con su amplitud, cada una con su fase, se suman en la antena receptora, y en la medida que esta antena receptora se mueve por el espacio en el tiempo, va encontrando lugares donde la suma de fases es destructiva y la suma de ondas debido a sus fases es constructiva. Entonces lo que tenemos en este gráfico acá, a lo largo del tiempo, es la forma que esta portadora termina teniendo una envolvente que ya no es continua, sino que va fluctuando. Y va fluctuando porque, por ejemplo, en este punto acá, la suma de todas las versiones, todas las trayectorias de la portadora es una suma principalmente constructiva. Aquí también, aquí también, aquí también. Las fases son tales que las distintas versiones se suman en forma constructiva. Pero tenemos situaciones en las cuales esas distintas versiones de la portadora tienen fases tales que se cancelan las ondas. Y tenemos entonces estos puntos acá que llamamos desvanecimiento. Así que esto acá es la envolvente compleja del resultado de la propagación de esta envolvente compleja
a través de múltiples trayectorias. Por supuesto, digamos, A sub c puede ser un valor relativamente grande. Acá la magnitud recibida es mucho más pequeña porque también hay una pérdida por distancia y un desvanecimiento de sombra. También hacer notar que aquí estamos mostrando la magnitud, vale decir, en el momento en que esta portadora, que aquí tiene fase 0, recorre distintas trayectorias y cada trayectoria llega con una fase distinta de 0, significa que todas las trayectorias presentes acá a lo largo del tiempo, con sus distintas fases, son en el fondo envolventes complejas propiamente tales. Tienen componente en fase y componente en cuadratura, porque la fase ya no es 0 como acá, sino que es alguna fase que depende de la trayectoria. Bien, ese es el primer elemento que tiene que estar súper claro de que hay una portadora pura en el aire, cuya envolvente compleja es una constante, y la envolvente compleja de la portadora recibida deja de ser constante por un efecto de suma constructiva y destructiva de ondas en distintos puntos del espacio. Después, ese mismo gráfico anterior lo representamos en decibeles. Aquí ahora estamos en dBwatts. Tal vez el comentario es a lo anterior. Lo anterior, recordemos que está en volt, así que a lo anterior lo que hacemos es aplicarle 20 veces el logaritmo en base 10 de esa señal en microvolt. Y lo que obtenemos entonces es exactamente la misma envolvente, pero representada en decibeles. Recuerden que voltaje pasado por 20 log entrega una potencia, así que aquí efectivamente estamos viendo potencia. Por eso es que la unidad aquí es potencia con respecto a un watt, por eso es que la unidad aquí es de bwatt, pero es exactamente la misma curva, solamente que representada en decibeles. Y en este ejemplo, este nivel acá de microvolts transformado a decibeles es tal que hay un nivel lambda p, pérdida por distancia y desvanecimiento sombra, que resultó ser menos 124,1 decibeles. Así que lambda p está acá, entre menos 120 y menos 130, menos 124,1 decibeles. Ahí está el nivel medio de potencia con el cual desde el transmisor se llega al área local. Y dentro de esa área local se observan todas estas fluctuaciones, porque al moverse el móvil dentro del área local, en algunos puntos la cancelación de ondas es tal que genera algún nivel de desvanecimiento, pero en algunos otros puntos es favorable. Hay suma de ondas que permiten una potencia recibida que incluso es mayor que la pérdida de potencia por distancia. Ahora, en estas últimas cápsulas que vieron para hoy día, este valor de potencia, esta señal en voltaje, fue llevada a razón señal a ruido. O sea, la conclusión que habíamos obtenido de nuestro análisis de esta señal de acá es que si hay algún nivel de caída de potencia, ese nivel en realidad no es relevante si es que no sabemos en este punto de aquí
con qué razón señal a ruido se está operando. Si el piso de ruido está aquí en menos 180 decibeles, entonces hasta acá hay más de 50 decibeles de razón señal a ruido. Entonces estos acá pueden ser debilitamientos debido a desvanecimiento, pero no son terribles. Si el piso de ruido está aquí arriba, entonces incluso este nivel medio puede no ser suficiente. Entonces, a partir de esa observación dijimos, mira, estudiemos mejor la razón señal a ruido. Y aquí viene lo interesante. Habíamos visto que la razón señal a ruido media del ambiente, que la razón señal a ruido media del ambiente, que definimos como gamma barra, viene descrita por lambda p, es símbolo dividido por n0. Así es como definimos la razón señal a ruido media del ambiente. Me parece que en esa cápsula esto aquí estaba puesto en forma genérica como la potencia media del ruido, pero en estricto rigor lo que es n0. ¿Por qué es n0? Bueno, podemos volver atrás y ver este desarrollo acá. La razón señal a ruido es igual a la potencia de la señal partido por la potencia del ruido. La potencia del ruido es n0 por el ancho de banda. El ancho de banda es 1 partido por la tasa de símbolos. Y por otro lado, la potencia de la señal es promediado sobre un tiempo de símbolo la energía promedio de la señal. Entonces, vemos que aquí el 1 partido por t se cancela, queda un n0 abajo. Y después hicimos un cálculo acá de la energía promedio de la señal sobre todos los posibles símbolos que puede traer la señal. Y en ese desarrollo llegamos a esto de acá. Esta expresión aquí tal vez es más conveniente. La razón señal a ruido es lambda p al cuadrado. El desvanecimiento al cuadrado es símbolo partido por n0. Y si es que sobre este gamma, tal vez tiene sentido copiar esta expresión, la expresión triángulo lila, la voy a copiar y pegar, y me voy a ir a la lámina que estábamos recién editando acá. Vamos a llevarnos esto hacia abajo. Faltó un cuadrado acá entre paréntesis, lambda al cuadrado. Y teníamos la expresión triángulo lila, que decía que la razón señal a ruido instantánea o razón señal a ruido de un símbolo, SNR por símbolo, dado, y esta es la parte importante, dado un desvanecimiento H, H-check, obtenemos esto, que es lo que acabamos de ver. Esta es la expresión triángulo morado. Si es que ahora sobre esa expresión pensamos en que gamma barra
nuestra razón señal a ruido media del ambiente, del área local, es el valor esperado de este gamma. Esta es la SNR media del área local. Entonces, la pregunta es sobre qué opera este valor esperado. Y si miramos esta expresión, N0 es un parámetro, E símbolo es un parámetro, lambda P es un parámetro, así que la única cosa sobre la cual puede operar esto de acá, este valor esperado, es sobre H-check. Es un valor esperado sobre el canal y tiene todo el sentido del mundo, porque si esta es la razón señal a ruido por símbolo dado un desvanecimiento, es en cierta forma una razón señal a ruido condicionada a conocer H. Pero si ahora promediamos sobre todas las posibles realizaciones de H dentro del área local, tiene sentido obtener la razón señal a ruido media del área local, del ambiente. Entonces, si es que aplicamos eso sobre esta expresión, entonces tenemos el valor esperado de lambda p al cuadrado, h check al cuadrado, e símbolo, partido por n0. Y esto es igual a lambda p al cuadrado, e símbolo, partido por n0, valor esperado de norma de h-check al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que es h-check? ¿Qué es lo que es esta norma de h-check al cuadrado? Si volvemos atrás, h-check no es otra cosa que el desvanecimiento Rayleigh, que lo teníamos representado acá, de la señal recibida. Y me parece que tenemos una lámina antes, la definición de h-check. Y después cuando incluso un poquito antes, lo estoy buscando, denme un segundo, acá, h-check es una variable normal compleja de media 0 y varianza 1, cuyas componentes en fase y cuadratura son normales reales de media 0 y varianza 1 medio. Entonces, si es que vamos a la definición de estos R de aquí, como lambda P por HQ, como lambda P por HI, y después nos damos cuenta que estos tienen un sigma R al cuadrado, este R, esta raíz es Rayleigh, entonces nos damos cuenta que H cuadrado es el valor al cuadrado de una Rayleigh. Y es una Rayleigh que tiene un sigma R de un medio. Y eso está, déjenme encontrarlo. Y eso está acá. Lambda P igual a 1. Lambda P igual a 1 te da la norma de H como variable Rayleigh. Entonces, lambda P igual a 1, sigma R al cuadrado es un medio. Sigma R al cuadrado es un medio. Y ahora vamos a mirar las propiedades de las variables Rayleigh para sigma R al cuadrado. Aquí. Sigma R al cuadrado, dijimos que vale un medio cuando es H. Por lo tanto, 2 por un medio da 1. Y el valor esperado de H al cuadrado de la propiedad del segundo momento, voy a copiar esto acá. Voy a copiar la propiedad del segundo momento y me la voy a llevar a la lámina que estamos
anotando aquí. Lo voy a pegar por ahí. Voy a comerme esto de acá. Y vamos a agregar una hoja. Vamos a ver aquí lo dejo ahí anotado. Entonces, de la propiedad del segundo momento, tenemos que el valor esperado de una variable aleatoria Rayleigh, de una variable aleatoria Rayleigh, tenemos que el segundo momento es 2 sigma r al cuadrado. Pero esto de acá, h-check distribuye Rayleigh de parámetro sigma r igual a 1/2, por lo que acabamos de ver. Entonces, para nuestro caso particular, se deduce que el valor esperado de h al cuadrado es igual a 1. Entonces, si es que reemplazan un 1 acá, ven que obtenemos exactamente la razón hacia el ruido media del ambiente. Con ello se encuentra que la razón hacia el ruido media del ambiente es lambda p al cuadrado es símbolo partido por n0. Y este es ese parámetro que está presente en la distribución exponencial. Entonces está todo conectado, de alguna forma, de la forma que armamos todo el cuento con los HN, que su energía esperada sea 1, etc., nos lleva a tener una fórmula bien explícita para la razón hacia el ruido media del ambiente. Ahora, hay una cosa más interesante que quisiera observar a partir de esta expresión de acá. A partir de triángulo morado, también observamos que si es que pasamos esto a logaritmo y como es una razón sin ruido es 10 veces logaritmo en base 10 de gamma, entonces queda lambda p al cuadrado es símbolo partido por n0 es igual a 10 veces logaritmo en base 10 de lambda p cuadrado, y aquí tal vez podemos es símbolo reordenar los términos y escribirlo de esta forma, de h-check al cuadrado, donde sabemos que esto acá es igual a gamma barra. Entonces tenemos que esto es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de gamma barra más 20 veces el logaritmo en base 10 de h-check.
Pero esta expresión de acá no es otra cosa que esto que ya hemos visto. No es otra cosa que esta fluctuación. Lo que pasa es que es esa fluctuación en otro nivel. Pero esta fluctuación, recuerden que si tienen una señal de cierta amplitud que luego tiene una envolvente variable en el tiempo, la pasan a decibeles, esta señal de acá, tiene un modelo que también ya hemos establecido. Ese modelo de señal, lo estoy buscando acá, paciencia. Ese modelo de señal está acá. Ese modelo de señal es lambda p por h check por s por phi. Más ruido, el ruido lo estamos olvidando, ¿sí? Y aquí el h check lo hemos elegido escribir de esta forma. Entonces me estoy llevando esta señal de acá, R, todo esto, a esta figura que tenemos acá. Aquí. Esto es la señal recibida que tiene lambda p, tiene norma de h-check, tiene e a la j phi, tiene el símbolo s-check y tiene el pulso base phi de t. En el caso de una portadora pura en el aire con una envolvente constante, el símbolo s-check en estricto rigor es 1. Y el pulso, si es un pulso rectangular, de un símbolo al siguiente, es una secuencia de pulsos rectangulares que se pegan una a la otra, así que esto es igual a 1 constante. Así que lo que estamos viendo como señal fluctuante no es otra cosa que este efecto de acá, lambda p por la norma de h por e a la phi. Pero aquí está representado magnitud, así que en magnitud esto también es igual a 1. Entonces realmente lo que tenemos a la vista como envolvente fluctuante de la señal recibida es lambda p por h. Y si es que esto acá me quedó un poquito larga, ahí está. Si es que esto de aquí lo pasamos a decibeles, entonces esta señal que tenemos aquí a la vista no es otra cosa que 10 veces logaritmo, perdón, 20 veces, lo voy a escribir aquí arriba, es igual a 20 veces logaritmo en base 10 de lambda p, más 20 veces logaritmo en base 10 de h-check. Y eso no es otra cosa que esa señal. Entonces, cuando dibujamos en decibeles la envolvente fluctuante recibida de una portadora pura en el aire, no es otra cosa que dibujar 20 log del desvanecimiento local en magnitud, Rayleigh, corrido en un nivel medio dado por lambda p. Y por eso es que esto de acá lo tengo que ahora colorear salmón, para que tenga sentido, para que vayan perfectamente de la mano. Estos dos son uno y el mismo. Entonces, cuando dibujamos la razón sea el ruido, cuando
cuando queremos dibujar esta razón señal al ruido a lo largo del tiempo en decibeles, aparece un nivel constante que es gamma barra más exactamente el mismo 20 log de H original. Y eso es lo que tenemos en esta tercera figura acá. Voy a volver ahora una figura atrás. Esta figura, que la acabamos de comentar, que acabamos de mostrar de que hay una fluctuación en torno a lambda p, en torno a la pérdida de potencia por instancia, dada por el desvanecimiento local, fluctúa en torno a un valor aquí de menos 124,1, pero es exactamente el mismo gráfico. Es exactamente el mismo gráfico si yo dibujo la razón señal al ruido. De nuevo, si miran, por ejemplo, en 0,05 esta doble joroba seguida de un desvanecimiento a menos 3 decibeles. Vuelvo atrás. En 0,05 esta doble joroba seguida de un desvanecimiento que baja 1, 2 y un poquito más. Que baja 1, 2 y un poquito más. Entonces, la única diferencia al representar en decibeles la envolvente de la señal, decibeles siempre es una medida de potencia, y de representar en decibeles la razón señal al ruido gamma, la única diferencia es este término de acá. La fluctuación es exactamente la misma. Entonces, acá vamos a tener un nivel medio dado aquí abajo por gamma barra, que lo voy a dibujar en algún color celeste. No, celeste no es buena elección. Lo voy a dibujar en naranjo, en 17,8 decibeles tenemos gamma barra, que está dado aquí. Y si vuelvo a la expresión que acabamos de ver acá, es este nivel de acá, que lo voy a entonces ahora cambiar de color a naranjo, pero está siempre este término de acá, que lo hemos coloreado en celeste, que no es otra cosa que el desvanecimiento local, en decibeles, que es básicamente el desvanecimiento de la SNR con respecto a gamma barra, con respecto a este término de acá. Este es el nivel de SNR media del área local. Entonces, reitero acá que este nivel medio es gamma barra, es 10 veces logaritmo en base 10 de gamma barra, y esto de acá es exactamente la misma desvanecimiento, que es 20 veces logaritmo en base 10 de la norma de H-check, vale decir, del desvanecimiento Rayleigh. Y si es que
solamente queremos graficar este término de acá, donde ignoramos esta parte, tenemos otro gráfico más, que es nuevamente exactamente la misma. No, no es este gráfico. Aquí lo repetí. Voy a insertar ese gráfico. Voy a insertar ese gráfico. Deme un segundo. Lo voy a insertar. Ese gráfico lo tengo aquí. Ahí está. Entonces tengo este caso acá, donde ahora solamente estamos graficando esta parte que tiene este aspecto, ahora centrado en 0. Y tenemos nuevamente las dos jorobas, una caída de 1 y 2 y un poco más. Y esto representa únicamente 20 veces logaritmo en base 10 de h check. Ahora, si es que por último volvemos atrás y nos acordamos de que h-check como norma es Rayleigh de sigma r un medio y que por lo tanto el valor esperado de h-check al cuadrado es 1. 10 veces esto ya está al cuadrado, así que esto es una potencia. 10 veces el logaritmo de esto es igual a 10 veces el logaritmo de 1, es igual a 0. Entonces voy a anotar aquí, recordando que h-check es Rayleigh de sigma r igual a un medio, sigma r al cuadrado igual a un medio. Ahí. Y que por ello el valor esperado de h-check al cuadrado es igual a 1. Hacemos ahora la equivalencia en decibeles. 10 veces el logaritmo en base 10 del valor esperado de h-check al cuadrado es igual a 0 decibeles. Y esto es el valor RMS al cuadrado. Valor RMS al cuadrado. Y eso lo vemos acá en las propiedades de Rayleigh. Vuelvo atrás. Me pasé. Aquí, el valor RMS al cuadrado es el segundo momento. Entonces lo que está diciendo es que este nivel de acá, este nivel 0, que lo voy a marcar con morado, este nivel 0 decibeles
es el valor RMS en decibeles. El valor RMS en decibeles de Rayleigh es 0. El desvanecimiento de Rayleigh tiene un valor de potencia media que es 0, por supuesto, porque fluctúa en torno a el área, en torno a la razón señala ruido media del ambiente. Entonces, la potencia de Rayleigh fluctúa en torno a una potencia relativa de 0. ¿Sí? Con eso espero haber podido conectar un poquito las distintas cosas los distintos conceptos que hemos estado viendo. Uno, un aspecto de desvanecimiento local en torno a un nivel medio de pérdida de potencia por distancia. Después de eso surge la pregunta, bueno, ¿cómo se lleva eso con la razón señal ruido? Y en realidad la razón señal ruido fluctúa exactamente igual, porque si se miran ambos en potencia son exactamente el mismo proceso. Y después de eso dijimos, bueno, pero si nos abstraemos de la razón señal ruido media del ambiente y solamente miramos cómo fluctúa el proceso de desvanecimiento, nos damos cuenta que fluctúa en torno a su valor RMS. Con eso espero haber redondeado un poquito estos conceptos.